Esta mañana vamos a terminar con el tema de visión, con la serie de visión. Y quisiera hablar un poquito con respecto a la visión de la iglesia. Creo que tenemos que tener bien clara la visión que perseguimos. Y pensé que en un momento la visión de la iglesia se ha distorsionado un poquito. Es lo que yo creo. Probablemente no. Pero quiero observar algunos puntos esta mañana que nos den una claridad de lo que es tener la visión de la iglesia. Porque la visión de la iglesia no se trata del crecimiento de una organización, se trata del crecimiento de un cuerpo. Así es que eso vamos a hablar esta mañana. Y así es que gracias por estar con nosotros, gracias por disponer su tiempo para congregarse y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Gracias a usted que nos escucha a través de este medio. Gracias por abrir su corazón y darnos la oportunidad de llegar a su casa, a su oficina. No sé dónde nos esté viendo, pero creo que este mensaje va a ser de edificación para su vida y para su familia. Así es que gracias por su tiempo, los bendecimos donde quiera que nos estén viendo. Y si no es ahora en vivo, creo que también podrán hacerlo a través de los videos que tenemos allí en nuestra página. Usted puede llegar a crecimientodevida.com y ahí va a tener a su disposición los mensajes que enseñamos en este lugar. Muy bien, gloria a Dios por eso. Gracias, que vamos a comenzar esta mañana nuestro tema. Diga conmigo, la visión de la iglesia. La visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Voy a pedirle que abra su Biblia o donde tenga su Biblia y por favor encuentre ahí Mateo capítulo 28. Miren Mateo capítulo 28 y versículos 19-20, un pasaje muy conocido, realmente muy conocido. Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuántos estamos animados esta mañana? Yo quiero que usted ahí en su casa esté animado, esté bendecido, esté creyendo que Dios está ahí, ¿verdad? Como está aquí. Muy bien, miren lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la versión de las Américas. La nueva versión internacional, en el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, en la versión de las Américas dice guardado, y en la nueva versión internacional dice a obedecer, a guardar y a obedecer. Son dos palabras que en un momento implican lo mismo, pero me gusta hacer la observación, porque cuando el Señor habla de guardar sus mandamientos, no está hablando de hacerlos un paquetito y ponerlos ahí bien guardaditos, o verdad, guardarlos en su corazón y olvidarnos de ellos, sino está hablando de ponerlos por obra, vivir en esos mandamientos, obedecer su palabra. Así es que por eso quería hacer esta observación de la diferencia entre la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional, que en un momento es lo mismo, pero quizás asimilamos un poquito mejor con la palabra que le enseñen a obedecer. Así es que la visión de la iglesia muchas veces se finca en el desarrollo de una organización más que en el desarrollo y crecimiento del cuerpo de Cristo, el cual es realmente la iglesia. O sea, no se trata tanto de sistemas de crecimiento numérico, hablando de organización, no se trata tanto de estrategias para tener un crecimiento, ¿qué le diré? En cuanto a cantidad. ¿Sí me explico? ¿Verdad? No se trata de qué vamos a hacer para que el número crezca, sino creo que la Biblia nos especifica realmente, a ver, ¿qué le digo? Que el crecimiento se refiere al cuerpo de Cristo, a cada miembro que compone el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cree usted que esa es realmente la visión de la iglesia? Es crecer. Ahora, ¿por qué le digo yo esto?
porque creo que la iglesia somos todos los que hemos creído en Jesús como el unigénito Hijo de Dios y que hemos tomado la decisión de recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en el pasaje que acabamos de leer? Cuando Él está enviando a sus 12 apóstoles a esta misión, a este plan, a este propósito. Y a través de estos mismos versículos entendí lo siguiente. Cuando Jesús hace el llamado de ir a ser discípulos y hace el llamado de enseñarles a obedecer, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo lo siguiente. Número uno, está llamando a estos hombres a una vida de ejemplo. Diga conmigo, una vida de ejemplo. El Señor creció por 30 años en su formación personal para que en 3 años Él pudiera ser ejemplo de lo que enseñaba. Él pudiera tener una vida que diera testimonio de aquello que hablaba. Él no podía hablar de agradar al Padre si Él no lo estaba agradando. ¿Sí me explico? No podemos en un momento demandar algo de alguien que nosotros no estemos haciendo o no estemos practicando. Así es que lo primero que Jesús establece en la vida de los apóstoles es a dar ejemplo de lo que ellos en un momento iban a enseñar. ¿Por qué deduzco esto? Es porque cuando el Señor les dijo, enseñándoles a guardar o a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, quiere decir que ellos habían sido enseñados en la obediencia. De tal manera que si ellos ponían en práctica la obediencia, ellos podían enseñar la obediencia. Número 2, entendí que el otro objetivo de los discípulos al discipular era llevar a la gente al conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mucha gente no conoce a Dios. Ha oído de Dios. ¿Usted se recuerda del pasaje de Job? Job, en ese proceso que tuvo con Dios, dijo, de oídas te había oído. Él tenía una noción de lo que era Dios. Pero cuando Dios lo hace pasar por un proceso de crecimiento en su vida personal, Job llega a declarar, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. O sea, Job alcanzó un nivel de crecimiento que le permitió tener el doble de lo que tenía. Yo creo que cada persona debe aprender a crecer en todo lo que hace, en todas las áreas de su vida, para que todo lo que haga prospere. Así es que es necesario que en este discipulado seamos enseñados en cuanto al Padre, en cuanto al Hijo y en cuanto al Espíritu Santo, para poder disfrutar o poder tener una relación que esté de acuerdo con lo que Dios quiere a través de su manifestación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tercer lugar, entendí que al enviar a ser discípulos, estaba hablando de que la obediencia se enseña. Diga conmigo, la obediencia se aprende. La obediencia tiene que ser enseñada. Desafortunadamente nosotros hemos aprendido a dar órdenes y a querer que las personas obedezcan, pero no nos hemos tomado el tiempo de enseñar a obedecer, que es algo importantísimo para que la persona aprenda a hacer las instrucciones que se le dan. Así es que eso significaba que los apóstoles deberían tener una condición en cuanto a la práctica de la obediencia o a la práctica de las instrucciones que les diera la oportunidad de enseñarle a otros cómo se hace. Nadie puede enseñar a otros si no sabe hacer lo que va a enseñar, ¿verdad? No es cosa profunda, es algo sencillo, pero que creo que nos puede dar mucha luz en lo que vamos a hacer. Y el punto número 4 que encontré es que este estilo de vida, o sea, el vivir en ese nivel de vida, cada apóstol tenía garantizada la presencia del Señor con ellos hasta el final en esta tierra, hasta el final en este mundo. O sea que de alguna manera el comportamiento de los apóstoles en cuanto a lo que Dios les estaba mandando a través de Jesús iba a garantizar que Jesús estuviera con ellos. Entonces,
¿Qué es entonces lo que Dios quiere que nosotros aprendamos esta mañana? Diga conmigo, visión. Y visión es tener el cuadro claro de aquello que vamos a perseguir, el cuadro de aquello que nosotros vamos a considerar. En la trayectoria de estos estudios aprendimos a hacer decisiones con visión, juicios con visión. ¿Sí se acuerda usted de los estudios que tuvimos durante esta serie? De tal manera que tengamos claro lo que hagamos. Diga conmigo, claro lo que haga. El cuadro de lo que haga. Una cosa es que nosotros hagamos decisiones sin tener claro el cuadro, porque entonces las decisiones se van a hacer equivocadas en un momento determinado. Necesitamos tener claro el cuadro de aquello que queremos observar para hacer decisiones, para metas para alcanzar. Si no tenemos claros los objetivos, no va a ser muy fácil llegar ahí. Mejor dicho, no vamos a llegar ahí, ¿verdad? Así es que entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nos quede claro esta mañana? Diga conmigo, la visión de la iglesia. La visión de la iglesia se refiere a algo personal. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos los hijos de Dios que conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la visión que Dios quiere que establezcamos en nosotros? Primeramente, que Jesús sea nuestro ejemplo para desarrollar nuestra vida personal. Jesús, por la palabra, va a dirigirnos en el primer paso, que es crecer. Diga conmigo, crecer. Diga conmigo, necesito crecer. Porque si no crecemos, no podremos manejar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si Jesús creció y se fortaleció, creo que nosotros debemos tomar ese ejemplo, crecer y fortalecernos. ¿De qué manera nosotros crecemos y nos fortalecemos? ¿Cómo usted crece en algo y luego se fortalece? Algunas veces yo he preguntado en los estudios de los miércoles, ¿qué dije el domingo con respecto a esto? ¿Cuál fue el primer punto que hablé? ¿Qué fue lo que usted entendió? ¿Qué fue lo que a usted lo tocó? ¿Qué fue lo que a usted le quedó grabado en su corazón el día domingo? Pregunto los miércoles. Y en un momento pues empezamos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que marcó nuestra vida. En algún momento no nos recordamos. Pero ¿cuál es el objetivo? Hermano, no permanece lo que no se fortalece. No permanece lo que no se afirma. No permanece lo que no se persigue, lo que no se... ¿qué le diré yo? Lo que no se engrandece, tal vez sería esa una palabra correcta. Creo que fortalecer lo que nosotros aprendemos es importante en nuestra vida, porque entonces va a permanecer en nuestra vida como un principio. ¿Sí me explico? Lo que aprendemos en un momento necesitamos practicarlo, necesitamos estudiarlo, necesitamos realmente entender lo que Dios quiso decirnos a través de esa enseñanza. Crecer no es suficiente, necesitamos también fortalecer en lo que crecemos. Cuando una persona empieza a hacer músculo, y no sé si ha visto usted las personas que hacen músculo, tienen que mantener ese músculo, porque si no lo mantienen, en un momento determinado ese músculo desaparece, ¿sí o no? Si ese músculo no se fortalece para que permanezca, en unos cuantos días o semanas o meses ya no va a estar. Fue bueno en un momento, pero desapareció. Por eso es que Jesús nos enseña a que necesitamos crecer, pero necesitamos también fortalecer el crecimiento que hemos tenido. Hay diferentes maneras de fortalecer el crecimiento que tenemos. ¿Cómo usted hace que algo que aprendió permanezca en su vida? Sino poniéndolo en práctica. Practicándolo todos los días, todos los días. Cuesta hacer los hábitos. Ya ven, los estudiosos de las estadísticas dicen que un hábito necesita 90 días para que sea parte de su vida. Pero también dicen que de 15 a 20 días, si no se practica, el hábito se puede perder. Imagínense, nosotros necesitamos tener una constancia en todo lo que hacemos. Muy bien. Así es que creo que para tener la visión clara como iglesia, necesitamos tener una visión personal. Diga conmigo, visión personal. Vamos a trasladar el título de visión de la iglesia a una visión personal, porque entendemos que usted y yo somos la iglesia y que tenemos que tener clara la visión. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente de Dios a través de nuestra vida? Mire lo que dice Efesios 4:13. Si tiene ahí, póngalo en su aparatito
o abra la Biblia y miremos Efesios 4:3, y si no, anote el versículo y después lo lee. Pero mire lo que dice Efesios 4:3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estábamos hablando hace un ratito aquí con un hermano, que nosotros debemos seguir hacia adelante, teniendo una mejor relación con Dios, aprendiendo más, creciendo. Pero él me hizo una observación, me dijo, no solo hacia adelante, sino también hacia arriba. Porque no creo que siempre lo normal sea caminar hacia adelante en el mismo nivel, sino caminar hacia adelante subiendo de nivel. ¿Le encontramos lógica a eso? Es correcto. Y cuando yo empecé a pensar en el versículo dije, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, nos está hablando de alcanzar un nivel más alto, ¿sí o no? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso quiere decir que nosotros necesitamos tener una visión personal de nuestro crecimiento para poder ir alcanzando las metas en nuestra vida de nuestro crecimiento personal. Ahora, ¿cómo nosotros crecemos? ¿Qué hacemos nosotros para crecer? Primeramente dice que la iglesia primitiva se mantenía firme en las enseñanzas de los apóstoles. Mis hermanos, nosotros necesitamos tener una perseverancia y una permanencia en las enseñanzas de la Escritura. No se trata únicamente de ir a un lugar y congregarse y ya salvar, como les decía el otro día, ¿verdad? Esa culpa de no asistir a un servicio, sino de realmente llegar y aprender la instrucción que Dios nos está dando. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando esta mañana? Muchas personas esperamos que la vida cambie, que las personas cambien, que el cónyuge cambie, que los hijos cambien, que la situación en el trabajo cambie. Pero lo que Dios está esperando es que nosotros crezcamos para que las cosas cambien. Bendito sea el nombre del Señor. No son las cosas las que nos van a cambiar, somos nosotros los que vamos a cambiar a las cosas o las circunstancias. Nosotros somos capaces de transformar un ambiente según la manera de pensar que tengamos en ese momento. Así es que nosotros debemos establecer nuestro crecimiento personal comenzando por las enseñanzas de la palabra, estar firmes en las enseñanzas de la palabra y luego recurrir a los medios a nuestro alrededor como leer. ¿Cuántos tienen el hábito de leer? Hay buenos libros, hay hombres que Dios ha inspirado para que podamos aprender de una manera mejor la palabra, exponiendo sus experiencias, exponiendo esa relación que han tenido con Dios, y eso nos hace crecer. Diga conmigo, crecer. Necesitamos crecer. Yo no sé cuál es el área que usted necesita crecer, pero de alguna manera todos necesitamos crecer en diferentes áreas en nuestra vida. Así es que debemos establecer una visión personal que como iglesia debe suceder, hablando de nuestra vida personal. ¿Sí me estoy explicando esta mañana? La visión de la iglesia no es tanto la visión de desarrollo de una organización, es la visión de desarrollar nuestra vida en Cristo Jesús nuestro Señor, para que podamos hacer lo que Él quiere. Entonces, y la Biblia dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, entre más crezcamos, más unidos. Entre más crezcamos, más fe. Entre más crezcamos, más obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Ahora, quisiera detenerme un poquito aquí porque este es el objetivo principal del estudio esta mañana. Jesús estableció 5 niveles de liderazgo. Dice el Señor, si quiere vamos ahí a Efesios 4, para que vea conmigo esta mañana lo que quiero exponerle. En cuanto a que Él estableció 5 niveles de liderazgo, voy a presentarlo así esta mañana, para que nosotros entendamos en qué áreas debemos crecer principalmente en nuestra vida. Entonces, si usted mira ahí conmigo Efesios, capítulo 4, vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Dice
versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo sino nosotros mismos? Estamos entendiendo eso. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos los miembros del cuerpo de Cristo. Pero si Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, no quiere decir que esta gente fue puesta ya capacitada, ahí está ya. O sea, aquí les dio a este apóstol, aquí les no. Esas personas tienen que haber crecido a ese nivel de liderazgo para poder enseñar. Por eso los apóstoles fueron enseñados por Jesús para que pudieran después ir a instruir a otros. No es nada más de tomar un título y de quererle enseñar a las personas algo que no está en la vida del que enseña. Todo lo que nosotros enseñemos debe ya estar trabajando en nuestra vida. ¿Sí? Todo lo que nosotros querramos transmitir a otras personas ya debe estar en nuestra vida. Si la Biblia nos enseña que el nivel de liderazgo del apóstol debe fundamentar la vida de la iglesia, hablando de la vida de las personas, quiere decir que ese fundamento debe estar siendo puesto en práctica en aquel que enseña. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto entonces? Número uno, nosotros necesitamos un liderazgo que fundamente, pero ese liderazgo solo se consigue estando bien fundamentados. O sea, que los principios que gobiernan nuestra vida estén bien claros en lo que hacemos. Hermano, ¿por qué mucha gente no tiene las prioridades en orden? ¿Por qué mucha gente, a veces nos preguntamos, ¿por qué la gente no tiene como prioridad congregarse? ¿Por qué la gente no tiene como prioridad orar? ¿Por qué la gente no tiene como prioridad ayunar? ¿Por qué la gente no tiene como prioridad estudiar la Escritura? ¿Sabe por qué? Porque todos necesitamos ser enseñados en esos valores. ¿Qué significa que usted tenga una relación con Dios en cuanto a la oración? ¿Qué significa que usted tenga una relación con Dios en cuanto al ayuno, en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto a todo lo que Dios quiere que hagamos? Todos necesitamos ser enseñados a través de la vida práctica. Por eso es que de alguna manera necesitamos circunstancias a nuestro alrededor que promuevan esos momentos. Entonces, por ejemplo, Pablo iba con mucha gente en una barca, en un propósito y en un viaje planificado por Dios. ¿Cómo hace Dios para que Pablo sea fortalecido en ese viaje y su base sea fuerte para que él pueda llegar al otro lado seguro? Dios le habla, diga conmigo, Dios le habla. ¿A cuántos Dios nos habla o a cuántos Dios nos habla y no le oímos porque no hemos aprendido a escuchar a Dios? En medio de circunstancias difíciles. Es muy difícil escuchar a Dios en momentos difíciles, en momentos de crisis, en medio de tempestades. Es difícil escuchar a Dios, pero Dios quiere que nosotros aprendamos eso, porque necesita fundamentar nuestra vida a través de la práctica. Por eso le digo que muchas veces las situaciones a nuestro alrededor son tan difíciles y están tan lejos de lo que realmente nosotros soñamos, que pensamos que ya no va a suceder o que no es cierto aquello que creímos, cuando lo que Dios quiere es que nos hagamos fuertes en lo que hemos creído, fundamentar nuestra vida en la fe para que después podamos llegar a otros y enseñarles a estar fuertes en la fe. Porque ninguno que nos haya sido enseñado a ser fuerte en la fe podrá enseñarle a otro a ser fuerte en la fe. ¿Qué dice la Biblia? Y los fuertes en la fe, enséñenle o ayuden o sostengan, como usted quiera traducirlo, a los débiles en la fe. En un momento determinado vamos a pasar por una debilidad de fe, pero alguien va a estar a la par de nosotros con esa fe fortalecida, con esa fe aprendida en medio de una situación difícil. Como Pablo Dios le habló y le dijo, tranquilo, no te preocupes, que tú tienes que llegar. Y se te ha concedido que todos los que van contigo lleguen. Bueno, no iban a haber pérdidas. Porque Dios le habló. Porque Dios lo fundamentó. Yo creo que el liderazgo
El liderazgo del que Dios está hablando a través de los apóstoles es tener una vida fundamentada, una vida bien sostenida por principios, hermano, que puedan prevalecer en medio de cualquier circunstancia. Como la vida de Abraham, aunque ya grande, ya impotente, humanamente hablando, mas sin embargo Dios había trabajado en él para que después de esa impotencia él pudiera hacer lo que tenía que hacer y comenzar el cumplimiento de la promesa. Entonces, nosotros necesitamos tener un liderazgo que nos fundamente, que nos sostenga. Diga conmigo, fundamento. Sostener, mantenernos de pie en los momentos difíciles. Estar bien parados en los momentos difíciles, creyendo que realmente Jesús es esa roca que está sosteniéndonos para seguir adelante. Luego el Señor estableció profetas. ¿Qué es lo que los profetas hacen? Anuncian, ¿sí o no? Los planes de Dios, lo que Dios va a hacer. Hermano, nosotros debemos aprender a dirigir nuestra vida por declaraciones que nosotros tenemos que hacer en lo que hemos creído. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a lograr? Usted puede determinar que lo va a lograr o puede determinar que no lo va a lograr, dependiendo la convicción de su corazón. Pero Dios quiere que nosotros desarrollemos un liderazgo que haga declaraciones correctas. Yo y mi casa seremos salvos. Eso tiene que ser parte de nuestra fe, creer que Dios está con nosotros y que Dios lo puede hacer. Luego dice que también Él estableció evangelistas. Yo creo que la base de un evangelista está en la facilidad de transmitir un mensaje, de transmitir una visión, de llevar un mensaje a otra persona, un entendimiento a otra persona. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a llevar un mensaje correcto y luego saberlo explicar para que no hayan malos entendidos. En otras palabras, a transmitir una visión clara de aquello que queremos exponer. Y 4, dice, pastores y maestros. Tenemos que aprender a cuidar personas, tenemos que aprender a sostener personas, tenemos que aprender a interesarnos y amar a las personas, pero también tenemos que aprender a tener paciencia para poder enseñar. Bueno, hay un paquetazo aquí que nosotros tenemos que aprender para poder ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo que yo le quiero transmitir esta mañana? Una visión clara de nuestro crecimiento personal como iglesia. Porque el crecimiento a nuestro alrededor será inevitable. Todo lo que usted emprenda va a prosperar porque está basado en los principios del reino. Amén. Hay personas que dicen, ¿qué hago para que me vaya bien? ¿Qué hago para que me vaya bien? Nadie les enseñó que la Biblia dice, o sea, la base, el fundamento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Para qué? Dice la Biblia que el Señor tiene planes de bendición para nosotros, buenos planes, no de calamidades, pero tenemos que saber cómo se logran esos planes. Tenemos que saber la base, por eso le digo, tenemos que estar bien fundamentados. ¿Cómo hago para que me vaya bien? Dice aquí, honre a su papá, honre a su mamá, y todo lo que emprenda le va a ir bien. Si nosotros no aprendemos a poner los principios bíblicos como base en nuestra vida, no vamos a alcanzar las bendiciones que Dios ya tiene destinadas para nosotros, porque Dios no va a pasar sobre sus principios. Así es que creo de alguna manera que todos estos liderazgos que Dios estableció, estos 5 niveles de liderazgo, y no estoy hablando ahorita de proyecciones ministeriales, estoy hablando de nuestro crecimiento personal, para que usted no vaya a malinterpretar, usted que me está escuchando, hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No me estoy refiriendo tanto a la función ministerial para formación de la iglesia, me estoy refiriendo al desarrollo personal de cada una de nuestras vidas en esta base de los 5 liderazgos. De alguna manera, todos tenemos que estar bien fundamentados, ¿sí o no? Hermano, cuando uno está bien fundamentado,
y hace lo que tiene que hacer, nadie lo va a echar para atrás. Usted hace lo que hace porque usted sabe lo que hace. ¡Ah, qué revelación! Usted está haciendo lo que usted sabe que tiene que hacer, y aunque venga alguien y le diga, estás equivocado, si usted tiene la base correcta, nadie lo va a echar para atrás. ¿Sí o no? Cuando tenemos conciencia de las declaraciones que hacemos, de por qué declaramos lo que declaramos, aunque en un momento nos digan que estamos equivocados, que estamos locos, nosotros sabemos por qué declaramos lo que declaramos. Soy sano por la llaga de Jesús. Y soy sano por la llaga de Jesús. ¿Y cuántos creen que somos sanos por la llaga de Cristo? ¿Cuántos creen que somos salvos por haber creído en Jesús, por haberlo recibido como Señor y Salvador de nuestra vida? Esas son declaraciones del Dios en el que nosotros hemos creído. Cuando decimos, Él es un buen padre, Él es mi papá, yo soy su hijo. Tener la certeza, la seguridad, la confianza cuando nosotros hablamos. Él guarda mi entrada, Él guarda mi salida. Caminar seguros, independientemente de las circunstancias alrededor. Los tiempos están difíciles. Medio mundo se anda matando afuera, ¿no es cierto? Alguien les tocó la bocina, si me entienden bien con bocina, y a un carro adelante porque no pasaba, se baja el del otro carro. ¿Por qué me tocó la bocina? ¡Pum! Balazo y se murió. Está pasando en este tiempo. Pareciera que caminamos inseguros a lo que suceda, pero usted y yo como hijos de Dios tenemos que entender que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, ¿sí o no? Ese tipo de declaraciones, ¿sí me entiende? Usted no es de los que cuando sale de su casa, bueno, mi amor, ahí nos vemos, a ver si vengo, a ver si regreso. Sino tenemos esa convicción de ir y regresar. Él nos lleva en bendición y nos regresa con bendición. A eso me refiero yo en el crecimiento personal a través de todo lo que le dije. Vamos a lograr una vida segura, una vida confiada. Vamos a saber que el pan de cada día viene cada día. Y que Dios nos va a ayudar en el trabajo. ¿Cuántos creen que a Dios le gusta que trabajemos? Pues si Él hasta ahora trabaja, dice la Biblia. Vamos contentos a trabajar, a hacer lo que tenemos que hacer. Y otra cosa, nosotros no somos como los que trabajan normalmente, quejándose de los jefes. Sí, que mi jefe no me valora, que mi jefe no me paga, que mi jefe... Porque cuando estamos basados en la Biblia, nosotros decimos, yo trabajo para mi Señor. Yo trabajo para mi Dios. Él es el que me recompensa. El cheque del jefe está bien, pero lo más importante es la bendición de Dios sobre ese cheque, sobre ese pago. Hermano, porque caminamos seguros, caminamos confiados, creyendo lo que hacemos porque somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Por qué muchas personas siendo hijos de Dios caminan como que no fueran hijos de Dios, temerosos? Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, la situación está difícil y yo creo que de esta sí no salgo. Porque su vida no está basada en los principios del reino que hacen una diferencia enorme. Porque muchas personas viven resentidas con otras, porque no entienden el principio bíblico. Bendice a los que te maldigan. Haz bien por mal. Yo no sé cómo hay personas que se atreven a predicar del amor de Dios, pero no le hablan a fulano, pero no le hablan a sutano. Pero el que se nos fue de la iglesia, ahí está el problema. No le hablo porque se me fue de la iglesia, porque se me fue de la organización. Y hasta en un momento desean que les vaya mal. Pero predicamos el amor de Dios. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo nosotros podemos enseñar algo que no practicamos? Hermano, por eso usted y yo y el que me está viendo allá en su casa, que me está dando el privilegio de recibir este mensaje, tenemos que saber que necesitamos vivir en una vida conforme a la voluntad de Dios, basado en sus principios, para tener las bendiciones del reino. ¿A quién servimos? Al Señor. Usted le está sirviendo a su esposo, a sus hijos, a su compañero de trabajo, pero para quien lo hace es para Dios, porque de Él viene la recompensa. Aunque no le den gracias, usted dice, no me importa, al final de cabo no sirvo para que me den gracias, sirvo porque amo a aquel que me libró, aquel que me libertó, aquel que me salvó, aquel para quien yo vivo, aquel para quien yo hago todo lo que hago. Es una diferencia de vida. Tenemos que aprender a caminar en otro nivel de vida, pero no vamos a aprender si no tenemos una visión clara de lo que es
la iglesia, de lo que somos nosotros, en otras palabras. Usted sabe que nosotros somos la iglesia del Señor. Dígale a sus vecinos, tú y yo somos la iglesia del Señor. Diga en casa, yo soy la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor y tenemos que tener la visión clara de la función de la iglesia. La función de la iglesia es primeramente crecer, pero no numéricamente, como las familias grandes, hijos y más hijos. Y después los hijos no saben ni cómo vivir ni qué hacer, porque no hubo tiempo para instruirlos. No hubo tiempo para formarlos, no hubo tiempo para dedicarles. Entonces los hijos, ¿dónde se forman? En la calle. Muchos hijos de Dios se están formando en la calle. Por eso se portan como de la calle, aunque no sean de la calle. Pero nosotros necesitamos aprender cómo Dios forma a sus hijos. Voltéese a su vecino y dígale, congrégate, sé fiel, permanece firme en las enseñanzas de la palabra. Hermano, porque Dios es el que instruye, Dios es el que enseña. Dios nos enseña a vivir para hacer las cosas como las debemos hacer. ¿Cómo nosotros podemos desear lo mejor para los demás si no es a través del amor de Dios? Platicando estábamos con mi esposa, siempre me gusta contar algunas cosas en las que vamos creciendo como pareja, pero yo me recuerdo que antes cuando platico, usted sabe que a veces uno platica estas cosas como, ¿quién se irá a morir primero? No sé por qué uno sale en esos temas a veces, ¿verdad? ¿Quién se irá a morir primero, tú o yo? Y hablábamos de eso, y si yo me muero antes, y te vas a casar cuando ya te quedes solo, cuando ya te... Hasta esas preguntas. ¿Y te vas a volver a casar? Ah, yo digo que sí, porque a mí no me gusta estar solo. Yo digo que sí, porque a mí no me gusta estar solo. Y así, ¿verdad? Uno en esas pláticas de niños, porque no hemos crecido. Pero nosotros ahora estamos viendo la diferencia. Yo me recuerdo que antes yo le decía, si yo me muero, te voy a dejar bien. Pero bien. Que tengas de dónde sostenerte, que no pases penas, ¿verdad? Quiero que estés bien económicamente, vaya por decir algo, económicamente, que estés bien. Pero eso sí, le decía yo, si te casas, pierdes todo. Fíjese cómo uno es en su naturaleza humana, cuando uno es niño, aunque ya sea grande, porque el problema es que parecemos ya grandes porque estamos grandes, pero nuestra manera de pensar es como niño. Berrinchudos, egoístas. Entonces, uno de estos días, otros días, le estaba yo diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que ya crecí un poquito. Porque ahora pienso que si yo me muero primero, quiero que estés bien. Estoy trabajando para que tengas, y si te vuelves a casar, que sigas bien. Y no te voy a quitar nada. Si te casas, porque a lo mejor la otra persona con la que rehagas tu vida no va a tener los medios, tal vez, o tal vez sí, para tenerte bien, pero no quiero que pases penas, porque te amo. Ya crecí. Porque ya no me importa si va a rehacer su vida. Al fin y al cabo yo ya no voy a estar y me voy a estar gozando allá con el Señor. Cántica. Espero. Pero si se queda, que no le falte nada. ¿Y sabe dónde aprendí eso? En el libro de Oseas. Es que, hermano, la vida que necesitamos llevar debe ser conforme a la palabra, no la vida que nosotros pensamos. No crea usted que yo me jalé del aire. No, yo aprendí que Oseas se casó con una señora que no le fue muy bien, porque Dios planificó ahí mostrar cómo era su pueblo. Si ha leído usted Oseas, no es el tema esta mañana. Pero Oseas se casa con quien Dios le dijo y tienen sus 3 hijos y luego se le va con otro y luego se le va con otro, pero dice, cuando te vi desnuda te llevé tu provisión. Lea Oseas y va a encontrar algo ahí. La señora andaba con otro y de todos modos Oseas le llevó provisión, no a la señora, sino al otro, para que le comprara a la señora. Y ella pensó, oiga esto, ella pensó que era el esposo que tenía el que le estaba proveyendo, pero el que se dio cuenta que no tenía era su esposo real, Oseas. Pero Dios lo que estaba diciendo era lo siguiente: aunque estés lejos de mí,
Siempre te proveo a través de las personas. Hay personas que piensan, ay, qué buena gente. ¿Sabe qué? Dios está tocando el corazón de esa persona para que le provea, aunque usted ahorita anda lejos. Aunque anda con otros dioses, en otros cultos. Mire cómo es Dios de bueno. Entonces yo me puse a pensar, ¿cuánto más una esposa fiel? ¿Cuánto más una esposa que va a envejecer con uno? Y que un egoísta diga, ah, pues si te casas no te doy nada, entonces no me caso otra vez. No sé cómo le parece a usted esto, y usted que me está viendo, pero el punto es el siguiente, no es tanto si pasa o no pasa, porque al fin de cuentas le estamos diciendo, yo no sé al fin de cabo quién se va a morir primero. A lo mejor nos morimos juntos, qué bendición. Tomados de la mano. Ahora ya crecimos, ahora ya nos queremos morir juntos, antes a ver quién se muere primero. Para ver si logro disfrutar otros ratitos. Pero ahora ya no, ya crecimos. Cuando crecemos aprendemos a desprendernos de ese yo egoísta, de ese para mí. Por eso le digo, si nosotros no aprendemos lo que le acabo de enseñar hace un momentito, yo sé que estaba un poquito serio y atento y oyendo, no sé si se me estaba durmiendo o estaba entendiendo lo que estaba diciendo, pero el punto es que si no, no vamos a llegar a tener la vida que realmente Dios quiere que tengamos. Nos metieron el puñal en la espalda, está bien, ya te había perdonado. Porque a lo mejor va a decir, ah, entonces otra vez. También ya te había perdonado. Entonces otra vez. Dígame si no muchas veces pasa eso. Y no porque tropecemos con la misma piedra, sino porque estamos pasando por un proceso de Dios de formación en cuanto al crecimiento del amor de Él en nosotros. ¿Por qué habrá personas difíciles alrededor? Porque Dios está trabajando en nuestro proceso de crecimiento de amor. Y a veces, ay Señor, ya no aguanto a esta persona, quítamela de aquí, te la llevas o te la mando, pero es que ya no la aguanto, Señor, ya no puedo. Porque no entendemos, Dios está trabajando en el fundamento de nuestra vida, para que el amor de Dios crezca en nuestros corazones. La mayoría de los hijos de Dios queremos hacer lo que Jesús hizo. El problema es que no lo lograremos si no crecemos como creció Jesús para poder hacer lo que estaba haciendo. A ver si me explico esta mañana. No se preocupe tanto. Y no que no trabajemos para Dios, porque no estoy diciendo que no sirvamos al Señor y que no hagamos la obra y que no querramos que venga más gente y que alcancemos más almas. Pero es muy importante, demasiado importante, que crezcamos en nuestra vida personal y que ayudemos a otros a crecer en su vida personal, a saber cómo enfrentar la vida, a saber cómo ser felices. Todo en la vida se aprende, nadie nace sabiendo. Antes, cuando yo era niño, me llevaba de vacaciones a mi familia. Ahora que ya crecí, mi familia me lleva de vacaciones. Antes, porque uno se los lleva y se tienen que ir con uno. Ahora, qué bonito que a uno se lo quieran llevar. A eso me refiero. No es tanto que yo pague o no pague las vacaciones. Estoy diciendo, una cosa es que quieran estar con usted y otra cosa es que tengan que estar con usted. ¿Se da cuenta la diferencia? No es lo mismo que se lo quieran llevar a que usted se tenga que ir. Qué bonito cuando, no hombre, vamos con nosotros, véngase, no sé así, no nos de, venga aquí. Se siente bonito, pero no quiere ir, le dice, ¿verdad? No, dice, pues no quiere ir, no me voy. ¿A cuánta gente anhelamos tener cerca y a cuánta gente no? ¿Sí o no? A veces decimos, ¿verdad? De lejitos, qué bonitos. Allá en su lugarcito se ve bonito, no muy cerca. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ser como Jesús. Y eso solo se logra
creciendo como creció Jesús. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Jesús fue a tocar a las casas para que lo siguieran? ¿Cuántas veces Jesús fue a rogar a la gente para que sirviera con él? La vida de Jesús traía a la gente. Si usted y yo crecemos, gente va a querer estar con nosotros. Comenzando por los de su propia casa. ¿Sabe dónde es más difícil hacer un grupo familiar para enseñar la palabra? En casa. A ver, que se sienten los de casa y que nos escuchen lo que vamos a decir. Eso está. Pero ir a la casa de otro, le decían los hermanos, ser el héroe en la casa de otro. Es más fácil. Es más fácil que lo quieran a uno en otra casa que lo quieran en su casa. Lo admiran. Ay, usted tiene un papá tan lindo. Ay, qué esposo el que usted tiene, dicen los de la casa. ¿Usted por qué no vive con él? Tenemos que aprender a ganarnos a los de casa. Que los de casa quieran estar con nosotros. Así los vamos a llevar a donde los tenemos que llevar. Me admira Jesús, que dice que la gente lo seguía. ¿Quiere evaluarse? Mire cuánta gente lo sigue. Y comience por su casa. A ver si los de casa quieren estar con usted o quieren ser como usted. Porque si no, tenemos que recurrir a esta enseñanza. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ay, crecer. Señor, ¿qué tengo que hacer? Tener la visión clara como la iglesia de Cristo que soy. ¿Se da cuenta lo que quiero enseñar esta mañana? No estoy realmente enseñando la visión de la iglesia, crecimiento de vida. Estoy enseñando la visión de la iglesia, del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Cada uno en lo individual. Para que hagamos lo que tenemos que hacer. Terminamos. Aleluya. Si usted quiere las notas, las va a encontrar en nuestra página, crecimientodevida.com. Si usted quiere volver a escuchar el mensaje, lo va a encontrar ahí también. Y otros más. Así es que aquí dice, según lo que la Biblia dice, ¿quiénes somos la iglesia? Los que hemos reconocido a Jesús como el unigénito Hijo de Dios y lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida. Así es que si usted quiere hacer esa decisión esta mañana, pues lo vamos a hacer juntos y vamos a hacer la oración. Si usted que nos está viendo a través de este medio quiere hacer esta decisión, también puede hacerlo con nosotros ahora que vamos a orar. ¿Quieren orar todos conmigo? Así ayudamos a los que no lo han hecho y lo van a hacer por primera vez. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza. Creemos, Dios, que lo más importante es crecer en nuestra vida personal. Somos la iglesia, somos tus hijos, eres nuestro Padre. Enséñanos a crecer, enséñanos a alcanzar esa vida bien fundamentada, esa vida que hace buenas declaraciones, esa vida que sabe transmitir un mensaje con amor, esa vida que cuida, esa vida que provee, esa vida que da sin esperar nada, esa vida que tiene la paciencia para enseñar una y otra vez, hasta que aquellos que están a nuestro alrededor puedan ir comprendiendo o entendiendo la enseñanza que estamos dando. Apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, pastores y maestros, Señor, de alguna manera 5 niveles de liderazgo que deben ser ejercidos en nuestra vida. Sé que has levantado hombres para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Gracias por esos hombres que han crecido y que nos han enseñado para que hoy podamos enseñar y seguir adelante. Así es que si usted quiere ser parte de la iglesia del Señor, entendiendo que se trata de una vida personal, que se trata de decisiones personales, hoy puede hacer esta oración conmigo para entrar a esa vida maravillosa. Así es que si quiere, repita conmigo: Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das esta mañana de reconocer a Jesús
como tu unigénito Hijo. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Declaro que nunca más lo volveré a hacer. Señor Jesús, abro mi corazón. Te pido que entres, que seas mi vida entera. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y sé que recibiéndote, recibo al Espíritu Santo, que me habrá de guiar a toda verdad. Muchas gracias, Señor, porque hoy sé que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida, para que el día que los santos sean llamados, mi nombre será pronunciado. Señor, gracias por todos los que han hecho esta oración esta mañana. Presento delante de ti a aquellos que lo hicieron por primera vez, o que lo hicieron porque están reconciliando contigo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que su vida nunca jamás volverá a ser la misma. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por habernos regalado este tiempo con usted que nos ve a través de este medio. Queremos invitarlo a nuestra próxima reunión. Sé que será una bendición para usted y para mí, porque Dios habla de una y otra manera. Que tenga una buena semana y hasta la próxima oportunidad. Amén. Muy bien. Estamos todos...